Ujú. Un poquito más. Un poquito más, ¿eh? Unos 62, tal Sí, vez. Bueno. tenemos más en la lista todavía. Mm, ya, ya, ya. Vamos a ir preguntando algunas cositas. Vamos a regresar un poco aquí. A ver si recuerdan un poquito la última clase. Vamos a ver. Voy a decir una afirmación. Voy a afirmar algo que puede ser verdadero o falso. ¿Ya? A ver, ¿quién recuerda lo que dije sobre eso? Pero el niño en su infancia puede tener una neurosis perfectamente, al igual que el adulto. Esa es la afirmación. A ver, para empezar a despertarnos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿quién recuerda lo que dijimos la clase pasada sobre esto? Dice Karen Ventura que es falso. Abre tu micrófono, Karen. Buenos días. Buen día, Karen. ¿Puedes abrir tu cámara o mucho? Es, es que la tengo bloqueada y Tranquila, no sé cómo lo desbloquear. tranquila, si puedes. Si no puedes, no te preocupes. No te preocupes. Yo entiendo que están en la casa, tienen la computadora en el cuarto, y a veces es un lío. Es un lío. Estamos en pandemia, no te preocupes. ¿Es falso, dices tú? ¿Por qué es falsa esa afirmación, Karen? Yo recuerdo que hablamos sobre eso porque el niño eh, en sí no se puede hablar de él. Mire, doctor, que él tiene una neurosis porque estamos hablando ya de personalidad también, parte, y el niño está aún en proceso. Ujú. ¿En Eso, proceso de qué? en proceso de formación de Ok, este ok, mismo. ok. Muy bien. Y entonces, ¿cómo le llamaríamos a lo que le pasa al niño? Cuando el niño hace un síndrome de ansiedad ante una situación o un síndrome angustioso o un síndrome depresivo. Eso sería, ¿qué cosa? Porque esos son elementos neuróticos. ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Recuerdas eso? No. Ok, ok. Está bien, gracias. ¿Quién recuerda cómo le llamamos en la última clase a esto? Ya. Aquí me lo puso Diana Ibáñez, puso inadaptación neurótica. Muy bien, Diana. Abre tu micrófono, porfa. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Puedes abrir tu cámara? Eh, Tienen que ir preparando sus cámaras porque nos están exigiendo a nosotros que ustedes abran sus cámaras. ¿Ok? Hola, Diana. hola, doctor. En el medio de la penumbra del cuarto semi encendido. No, es que es la ventana. Aquí todavía está muy nublado, entonces no entra bien la luz. Oh, ya, ya, ya. Ujú. Ok, ¿por qué inadaptación neurótica y no neurosis? Ay, es que, como lo decía la compañera, ¿no? El niño aún está en proceso de una personalidad, entonces neurosis se le llama en una persona adulta. Entonces, Muy usted bien. hablaba acá de una inadaptación neurótica, que es algo distinto, ¿no? No como una persona adulta, porque el niño no es una persona adulta con una personalidad ya fija. Es más una reacción.
Ujú, Es más una reacción que un trastorno en el niño, ¿verdad? Es un exactamente. poco exactamente sería eso. En psicopatología, lo que pasa es que el mundo psicoanalítico, recuerden, ¿verdad? Ya, ahorita estamos en psicoanálisis conmigo, Ujú, va a llamar esto una neurosis infantil. Ellos así lo dijeron y no hay manera de refutarles eso a ellos. Aunque los últimos neopsicoanalistas coinciden con esta opinión de inadaptación neurótica. ¿Ok? ok. Gracias, Diana. De nada. Diana llegó bastante bien llegó Diana, bastante bien llegó Diana, ok. ¿Algún comentario sobre esto? A ver, aquellos que no hablan mucho, a ver, Andrea Cifuentes, Nadia Blanco, a ver, porque aquí hay un montón de gente, hay un montón de estudiantes, todo el mundo tiene que poder dar alguna opinión. A ver, Andrea Cifuentes, Nadia Blanco, Cristian Rolando Revolorio, a ver. Se están despertando todavía, creo. Las neuronas todavía se están conectando. Bueno, este tema de la neurosis en el psicoanálisis en el niño, repito, es un tema de hace 1000 años, ¿no? El psicoanalista siempre va a conectar eso de esa forma, ¿sí? Eh, Hoy por hoy, muchos años después, cuando yo estudié, años 80, unos, ¿qué? 40, 50 años, hoy por hoy hace más, hace unos 70 y pico, esto se reformuló y el psicoanálisis tuvo muchas críticas, ¿no? Y se dijo también que era estigmatizar a un niño, ponerle que era un niño neurótico. Y en el mundo de la psicopatología de hoy se prefiere hablar de reacciones psicopatológicas, reacciones de angustia, ¿verdad? Eh, y trastornos, ¿sí? Y no estas neurosis están como cabolidas. En los dos manuales, CIE-10 y GLAP, se llama trastornos de ansiedad, trastornos de angustia en el niño. O sea, ya hace muchos años que no se le dice que el niño tiene una neurosis. Seguimos aquí con nuestro psicoanálisis. Habíamos explicado todo esto aquí. Yo se los agregué aquí. Una inadaptación neurótica. Historia del trabajo psicoanalítico con niños. Vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde atrás llega esto, quiénes fueron los primeros o las primeras que empezaron a intentar aplicar elementos del naciente psicoanálisis a niños. Según esta autora, Escudero, podemos considerar a Hermine Hugh Helmuth y a Sophie Morgenstern como las dos analistas pioneras más importantes del trabajo con niños, no solo por ser las primeras que abordaron el campo, sino porque su influencia sobre los planteamientos teóricos y técnicos posteriores es innegable. Ambas pertenecían a la escuela vienesa. Esta escuela vienesa tiene que ver con Freud, Melanie Klein, aunque Sophie Morgenstern es francesa, creo, era francesa. Hermine Hugh Helmuth fue la primera analista que trabajó sistemáticamente con niños en Viena. Escuchen esto. Exponiendo su trabajo sobre la técnica del análisis de niños en el sexto Congreso de Psicoanálisis en 1920. O sea, es contemporánea de Melanie Klein y de Anna Freud. No es tan conocida como ellas, se dan cuenta que de pronto no la conocen ustedes. En consonancia con su propia formación, era maestra, consideraba el análisis principalmente como algo educacional y normativo, y afirmaba que no se podían utilizar métodos análogos a los análisis de adultos. O sea, estaba muy claro
que el psicoanálisis, que tenía gran fuerza en esa época, quería y ameritaba ser aplicado a niños. Repito, quería y ameritaba ser aplicado a niños, pero no se podía aplicar como había sido concebido por Freud porque no funcionaba. Ok, vamos a meter esto en una diapositiva. Esta es una idea central aquí, ¿verdad? Vamos a ponerla en grande. Sí, definitivamente no se podía. Entonces, estas autoras van a tratar de aplicar esto. Según Hugh Helmuth, el trabajo con el niño gira en torno al análisis del carácter y la educación, siendo el analista pedagogo y terapeuta. Y la terapia en este caso sería una psicoeducación. La especificidad de las características del niño exige una técnica específica que se puede resumir en 3 puntos, según esta autora. Vamos con ella. 1. El niño no entra en análisis como el adulto por su propia voluntad, sino que es llevado por sus padres. Observen desde dónde viene esto. Esto ya viene de los años 20 y viene de Hugh Helmuth, cuando por lo general otras medidas se han mostrado insuficientes. 2. El adulto enferma a causa de sus experiencias del pasado. El niño enferma por sus experiencias presentes. ¿Por qué? Porque en el niño todavía hablar de un pasado es muy complicado. El niño está comenzando su vida, por ende no hay un pasado ni hay un trauma anterior que nos podamos jalar para explicar el presente. ¿Ya? Quiero ver si se entiende esto. O sea, cuando tenemos 15 años podemos hablar de un trauma o de un foco dinámico sufrido cuando teníamos 5. Vaya, pero cuando el niño tiene 5 o 7 años, ¿de qué pasado vas a hablar? Algunos psicoanalistas como Spitz hablaban del pasado en la barriga materna, ¿verdad? Se hizo hoy por hoy, según Daniel Siegel, que ya el niño va formando su apego desde que está en la barriga de mami. Pero esto sigue siendo realmente muy subjetivo para mucha gente. Lo cierto es que el niño no ha vivido lo suficiente como para tener un pasado. El cambio constante de los acontecimientos cotidianos produce unas relaciones entre el niño y su entorno en permanente cambio. Esta es la época donde estas relaciones con papá, mamá y el medio van creando interconexiones. Interconexiones a nivel de cerebro, de corteza. El niño va desarrollando su memoria, va expresando sus gustos, sus rechazos. Me gusta esto, no me gusta esto. Me gustan los perros, no me gustan los perros, no me gustan los animales, si me gustan. A la misma vez, simultáneamente va desarrollando sus relaciones objetales, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar más profusamente de Melanie Klein. Y entonces se está formando de una u otra manera la personalidad infantil. Dije, se está formando. Crisandra, querías decir. No, ¿verdad? Vi tu micrófono como que se abrió, se cerró, no sé qué. Bueno, si quieres decir, no hay problema. Esta es una época muy interesante. Estos, hasta los 5 o 7 años, Freud decía que los primeros 5 años son básicos en el desarrollo de la personalidad, sea cual sea, en la vida del niño, porque él se va a nutrir de sus progenitores del medio, ¿verdad? ¿Qué pasa con Crispin?
Tiene problema con el internet, pero ¿se la dejó afuera o qué? Ok, Crispín, hábleme o escríbame. No hay pena, si vuelves a salir y entras, Crispín, no hay problema, yo te dejo entrar. Tranquila, asumiendo que Crispín es una ella. Que de pronto Crispín me quedo así y digo, bueno, es una ella, puede ser un varón también. Es un nombre como neutro. Ok, esta es una época compleja, para no decir complicada, que no tendría que serlo, ¿verdad? Es la época donde va a ocurrir toda una psicodinamia familiar, ¿verdad? Eh, Papá trabaja, mamá no, mamá se mete en la casa con los niños, mamá sí trabaja, los niños van a guardería, los recogen a las 5 o 6 de la tarde, los llevan a la casa, aquí empieza la novela familiar, ¿verdad? Donde siempre hay héroes, siempre hay víctimas, siempre está el excluido, hay toda una serie de arquetipos en la familia, decía eh, un autor psicoanalista, ¿verdad? Y hay toda una novela familiar que va a impactar al niño en los próximos tiempos. Cómo el niño asimila esa novela, los problemas entre papá y mamá, ¿verdad? Se llevan bien, se pelean, papá se fue de la casa, toda esta novela, el niño la procesa con correspondientes adaptaciones o inadaptaciones. Juegan un papel muy importante en su novela papá y mamá. A veces papá y mamá ausentes, abuelo o abuela y abuela juegan un papel fundamental en algunas novelas familiares. Me gusta este término, es de Minuchin. La novela familiar es un término de Minuchin. Leí mucho Minuchin en una época. Me dejó ese su legado. A veces tíos, hay niños criados por hermanos grandes, ¿verdad? O sea, a veces hay cambios en el guión de una familia. Papá y mamá murieron, los crió una tía. Esta tía se convierte en tía, mamá, a veces tía, mamá, hermana, tía, mamá, maestra. Es a veces la tía un personaje muy importante en la vida de un niño porque fue todo. Una de mis pacientes me decía, mi tía es mi mamá, mi tía es mi amiga, mi tía es mi compañera, mi tía ha sido todo. Cuando mi mamá murió de cáncer, yo tenía 10 años o 5 y mi tía me crió. Entonces, creo que podemos entender, no hay mucho que investigar, que esta su tía se convierte en un arquetipo muy importante aquí en la vida del niño, que es mamá, ¿verdad? Sin desdorar o minimizar el papel del hombre, porque yo sí soy partidario de que en toda crianza de un niño tiene que haber papá, y la importancia de papá en la formación de los varones, inclusive la importancia de papá en la formación de las nenas. Las nenas también introyectan una imagen, un imago. Imago es un término muy psicoanalítico empleado por Freud hace 1000 años. Término, término de Freud y Ferenczi. En general, por toda la primera escuela psicoanalítica freudiana, que hasta donde he leído en la historia del psicoanálisis hay unas 3, ¿verdad? Eh, que tuvieron que ver con Freud de una u otra manera. Unas primeras 2 en Austria y una tercera en Inglaterra, ¿verdad? Que es donde Freud desarrolla sus últimos años, prácticamente sus últimos casi 10 años, no 8 creo. Bueno, retomando esto, estoy hablando del niño, el cerebro del niño, personas importantes en la vida del niño. Los abuelos son personas muy importantes en la vida del niño. Crean imágenes, arquetipos, crean apegos positivos, ¿verdad? En el caso de familias donde ha habido un abuelo bolo, el arquetipo es ambiguo porque el niño quiere al abuelo, rechaza cuando está alcohólico, pero el niño quiere al abuelo.
En esencia, los abuelos son queridos. Es muy raro un abuelo que no sea querido, también puede ser. Pero en general los abuelos son muy queridos. Alguien que quiera compartir si era parte de su entorno, los abuelos, en mi caso sí lo fueron. Abuelos maternos. Y una abuela paterna que vivía en Estados Unidos, con quien hizo un buen vínculo cuando era niño. Posteriormente nos reencontramos, ella visitó mi país y seguía habiendo un vínculo con ella. No hubo un vínculo así con el abuelo paterno, al cual no conocí, solo hablé con él por teléfono. O sea, esto es parte de mi novela familiar, sí lo es, ¿verdad? Usted como psicopatólogo infantil, usted tiene que interesarse por la novela familiar de este niño. Y estos son los elementos. ¿Alguien quiere compartir algo sobre abuelos en su novela familiar? ¿Fueron importantes? ¿Tienen un papel relevante en la vida de ustedes? Sí, doctor. Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Sí. ¿Abres tu cámara? Bien, gracias, doctor. En Hola. la mía sí. Fue La tuya sí. mi abuela materna. Ok, muy bien. Mi abuela materna y mis tíos paternos, Ok. los que me criaron. Con ellos crecí. Entonces para mí son parte de tu novela familiar. Figuras. Sí. ¿Y Son mis por qué figuras mamá más y papá no? Perdón la significativas. pregunta. ¿Por qué mamá y papá no? Mi mamá, si mal no recuerdo, yo tenía 5 años cuando ella me dejó con mi abuela y se fue a vivir con mi padrastro. Ya. Y mi hermano tenía 2 años, o sea, somos Ya. 2. Y mi papá, es una historia de que, no sé, mi familia materna nunca supo. Es una Mi lunga papá y historia. mamá Una lunga nunca historia. me dijo. Nunca. Ok. ¿Esto de mamá lo sentiste como un abandono en esa época? Fíjese que en esa época no. Yo realmente pensé que, bueno, sí me afectaba un poco y yo si hubiera querido vivir con mi mamá, pero sí tuve una relación con ella antes de morir, muy joven, en la que ella tuvo la oportunidad de pedirle perdón a mi hermana, a mí por el abandono, y yo la perdoné. Pero sentí que mi papá no me había afectado, pero que al final sí, y tuve que trabajar el abandono de mi papá. Ok. Gracias, Bueno, gracias, Gloria. estuve en psicoterapia y lo trabajé. Gracias. Gracias por compartir eso. Como se dan cuenta, a la larga, a la corta, nos pasa factura este tema de vínculos rotos. Le llamamos vínculos rotos mamá y papá. En este caso, la niña Gloria no es que nunca vio a su mamá. Ella sí la conoció hasta 5 años y mamá se fue. O sea, los niños recuerden que no tienen recursos para entender esto. De pronto les haces una historia, es que mamá va a vivir con otro señor, pero tú te quedas conmigo. Eso los niños no. Aunque te digan, sí, lo entiendo, el niño no acepta eso. ¿Verdad? Es muy complicado. Los niños sienten eso como lazos rotos, vínculos rotos. Y de una u otra manera acaban de escuchar a Gloria, no voy a analizar aquí el caso de Gloria. Ella misma lo dijo, que tuvo que ir a terapia y trabajar estas cosas y cerrarlas. Como buena estudiante de psicología que es, ella hizo lo que tenía que hacer. ¿Ok? ¿Alguien más sobre los abuelos en su novela familiar? A ver qué dicen Margarita. Cristian no me ha dicho nada. Cristian se está levantando muy tarde, está trabajando muy tarde, está en el call center ese que no le deja vida a Cristian. Buenos días, doctor. Hola Margarita. Margarita, no te escucho. Ok. Respecto a mis abuelos, pues Sí. tenía 1 año, creo, cuando mi abuela materna falleció. No tuviste tiempo de hacer mucho vínculo con ella. Sí, no tuve tiempo. Un año, no, el niño no guarda memoria todavía.
Sí, mi abuelo paterno no lo conocí, murió cuando mi papá tenía 10 años. Ok, Mi abuela materna sigue viva, pero, o sea, le tengo mucho cariño, pero no conecto mucho con ella. Es solo como para bromear con ella de vez en cuando. ¿sientes que hay un vínculo? Y pues sí, hay un vínculo hasta cierto punto. Y Ok, mi abuelo paterno, pues siento que no hubo vínculo en realidad, porque no tenía una buena relación con mi mamá y mi mamá siempre lo recalcó. Entonces, no me uno tiende nacía ir a a visitar. heredar, uno tiende a heredar esos vínculos, ¿sabías eso? Sí, Mamá no se lleva bien con el era papá, amable con él, sí, y tú heredas ese vínculo. sí. Era amable con él y todo, y lo escuchaba a veces que él medio me platicaba, pero no, no tuve mayor vínculo con él. Creo Ok, que con quien tengo vínculo es con mi abuela paterna, ok, aunque no es muy fuerte, y pues más que todo era respeto a mi abuelo, ok, mucho ok, respeto. Le tuve cariño y pues respeto, ok, está porque bien, daba está bien. miedo, pero sí, respeto. Ok, ok, Margarita, gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir esto? ¿Alguien que haya sido Buenos días, criado por doctor. abuelos? Hola, Areli, ¿cómo Eh, estás? yo no fui criada por mis abuelos, pero ¿cómo se llama? Es más, ¿Puedes poner tu mi abuelo cámara? materno, no puedo, doctor, es que está muy oscuro y no se mira nada. Voy a, Estás en la ya estoy penumbra. consiguiendo otro lugar para poder No te prender la preocupes, cámara. no te preocupes. Bueno, la cosa es de que, digamos, mi abuelo materno murió antes de que yo naciera, así que nunca lo conocí. Claro, Mis abuelos paternos, tampoco tuve como mucho contacto con ellos. Como dice Margarita, era una relación más de respeto que de cariño. O sea, no, no es que no les tuviera cariño, pero no convivía mucho con ellos. Entonces eran sí, como, ah, ok. En cambio, mi abuela materna, mi mamá tuvo dos mamás, su mamá de crianza y su mamá, pues, verdadera, ¿verdad? interesante, Entonces, yo a la interesante. mamá de crianza ya no la conocí porque ella había muerto antes de que yo naciera. Ok, Pero muy bien. a mi abuela de sangre sí la conocí y ella tenía dos enfermedades, Parkinson y Alzheimer. Uy, Pero cuando yo era muy chiquita, ella me cuidó cuando yo era muy pequeña. Entonces yo tengo muy, muy buenos recuerdos con ella. claro, Ella era claro. maravillosa conmigo, me Hubo un cuidaba, vínculo, hubo un vínculo. me mimaba un montón, Ujú, era más cuidadosa conmigo que incluso mi mamá. sí, Entonces, suele cuando ella ocurrir. empezó a deteriorarse, pues para mí fue muy triste, pero mi mamá la cuidaba y todo, y mi mamá menciona que ella no tiene pues recuerdos con ella, ¿verdad? Casi no tiene recuerdos ni de su infancia ni pues de su vida adulta con ella. En cambio, yo tengo o sea, un recuerdo magnífico de ella. Interesante, tu vínculo con tu abuela es de una manera y el de tu mamá es de otra. Sí, Muy interesante. Se da mucho esto. Gracias. Se da mucho esto. Ok, ok. Los abuelos como papás, alguien que haya tenido abuelos como papás, Guatemala se da mucho esto. Mucho, mucho me he encontrado yo eso acá. Incluso en clínica me he encontrado una señora ya de 50 y tantos años que me trae un niño. Y cuando la veo me dice, yo soy la abuela, pero él me dice mamá. ¿Cuánto tiempo hace que lo tiene? Lo tengo desde que el niño tiene un año. Entonces tengo que intuir que esta señora es la mamá del niño. ¿Ya? Y la mamá del niño se fue a trabajar por una misión de Naciones Unidas al Congo o a Egipto. Ella le escribe al niño, por hace 5 años que está allá. Esa señora no tiene contacto con su hijo prácticamente. Llamar por teléfono a un niño de 5 años durante 5 años no va a hacer vínculo con él. Lamentablemente lo que estoy diciendo suena duro, pero así es. Con los hijos tenemos que tener tiempo, espacio. Como dice este autor que yo sigo mucho, Daniel Siegel, si tú no haces tiempo con tus hijos, no va a haber un vínculo y por ende no se forma un apego.
Cuando este niño crezca, va a estar muy desapegado, valga la redundancia y la expresión del término, de tu persona. Y después la gente pretende. Es que ella como hija se ocupa poco de su mamá. ¿Creció con ella? No, la nena creció con la abuela. O sea, parece muy banal, muy simplista lo que estoy diciendo, pero lamentable y jodidamente es cierto. Lo que tú no das, no lo recoges. Y lo que no se siembra, jamás se recoge. A ver, Miguel Chitay está convocado. Miguel Chitay. ¿Dónde está Miguel Chitay? Por favor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, tronco? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, doctor, gracias. Mucho gusto. Todo bien. Mira, ¿puedes poner tu cámara o tampoco tienes cámara? Porque aquí nadie tiene cámara por lo que estoy viendo. Sí tengo, pero no puedo ahorita. Estás en el baño, estás en el baño. No, pero... No, si no, no hay pena, dilo. Estoy en calzoncillo y no quiero que me vean, no hay pena. Bueno, sí. Mira, te criaron los abuelos. ¿Cómo fueron tus vínculos con tus abuelos? ¿Qué recuerdas eso? Conocí de mis 4 abuelos, digamos, estoy consciente de haber conocido a 3. La mamá de mi mamá, sí, la mamá de mi mamá falleció antes de que yo tuviera pues más noción, ¿verdad? Aunque sí tengo fotos donde ella me está cargando y todo, pero sí tuve buena relación con mis 3 abuelos, digamos. Los conocí bastante bien y tengo muy buenos recuerdos con ellos. Tal vez no me criaron. O sea, sí tuviste abuelato. Sí, digamos, tal vez no me criaron ellos como tal, porque pues, sí tuve pues la dicha de haberme criado con mis papás, pero sí tuvimos una relación muy cercana porque vivíamos en la misma casa, entonces el vínculo con ellos fue bastante pasó en mi bueno. caso también. Mis abuelos vivían conmigo, entonces son parte de tu novela familiar, tienes que decirlo así. Claro, aunque tu vida es una novela porque tú eres un tipo trágico, pero bueno. Sí, así es, pero sí que lo bueno es que sí tengo recuerdos buenos de ellos. Así sí es, significa que sí es trágico. No. O sea, hay que molestar aunque sea un poco por aquí también, porque si no esto sería muy aburrido, Miguelo. Está bien, tienes razón. ¿Y estos abuelos cuánto tiempo te duraron? Sí llegaron a bastante edad, tenían ¿Te duraron hasta que fuiste hombre? Tenía yo 13 años cuando falleció el último, digamos. Ok. De 13 años todavía, ellos llegaron a los 87 años por ahí. Claro. Ya eran bien grandes y ya fue por causas naturales, enfermedades naturales. Y quizá no... 87 años ya es causas naturales. Sí, y pues eso nos tenía más tranquilos, ¿verdad? De que no haya sido tan sufrida su muerte. Claro. Pero, entiendo. aunque sí dolió, pues, pero tal vez yo, por ejemplo, yo no lloré lloré tanto como pues mis primas o tías que sí, pues, no llorar. Pero sí, o sea, yo estaba tranquilo de que habían muerto, digamos, pues tranquilos, ¿verdad? Con su familia y no en un hospital, que quién sabe qué hubiera pasado. Sí, ok. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, por compartir eso. Muchas gracias por compartir eso. El adulto enferma a causa de sus experiencias del pasado, el niño enferma por sus experiencias presentes. Cuando un niño te habla de lo que le pasa, te habla del presente. Te habla de la vivencia que está teniendo. El cambio constante de los acontecimientos cotidianos produce unas relaciones entre el niño y su entorno en permanente cambio. El niño, contrario al adulto, seguimos con Hugh Helmut, no tiene ningún interés en cambiar. Él no comprende lo que le están diciendo, que algo anda mal con él. Eso, el niño muy pequeño no entiende eso. Tendría que ser un niño tal vez de 8 o 10 años. El sentimiento de omnipotencia a causa de la presión ejercida sobre las personas de su entorno, mediante sus malos hábitos o resistencia a cumplir normas, alimenta su narcisismo. Según el psicoanálisis, el niño es narcisista y hace resistencia al cambio y no quiere cambiar. Los papás lo han consentido, ¿verdad?
Y cuando alguien le dice que tiene algo que cambiar, el niño, en su pleno narcisismo, es más como conducta el narcisismo y no como diagnóstico, no quiere cambiar. Tanto el niño sádico como el masoquista necesitan los castigos, que no inciden, sin embargo, en su naturaleza feliz, ya que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Familia, recordando de todo ello solamente el lado positivo. O sea, para el psicoanálisis castigar al niño es normal, ¿verdad? Y que el niño sea cruel con otros también es normal. Y que el niño sea masoquista también es normal hasta un punto. O sea, para el psicoanálisis todas estas cosas son parte de todo lo que le va a pasar a un niño en su novela familiar, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Un análisis no se puede realizar antes de los 7 u 8 años. Porque el niño no tiene esa capacidad, dice esta señora. Y aún así se debe limitar a tener un éxito parcial, evitando atemorizar al niño con una invasión brutal en sus pensamientos o sentimientos, imponiéndole una exigencia de comprensión que no puede cumplir. O sea, ella está diciendo, en 2 palabras, que analizar al niño no es fácil, ¿verdad? Entre los niños que comienzan un análisis se encuentran los que rápidamente entienden sus objetivos y aquellos otros que a causa de su edad, en la que parece que no sufren sus síntomas, o bien a causa de otras circunstancias personales como una constitución débil, no los entienden. Significa que hay niños que hacen un vínculo con el terapeuta, ¿verdad? Y comprenden aquello que se les señala, mientras que hay otros que no y hacen una gran resistencia, ¿verdad? Esto que estoy diciendo también es válido para la psicoterapia infantil en general, ¿sí? Para Hugh Hellmuth, vamos a ampliar esto. Vamos a ver de qué habla Hugh Hellmuth aquí cuando habla de una constitución débil. Ay, 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 ay. Si lo puede ampliar. Ella habla de una constitución débil. Un niño de constitución débil es el retrasado en su desarrollo intelectual, lo que le llamamos hoy discapacidad intelectual, asimilándole al niño pequeño en sus dificultades para seguir un análisis. Los niños más mayores de 14 a 18 años, que ya conocemos como adolescentes, pueden seguir un análisis como los adultos y con fenómenos parecidos. La transferencia positiva y negativa, las resistencias, etcétera, pero en el niño todo esto es muy sutil y a veces oculto. Con los niños más pequeños se plantea que a veces es necesario ocultarle los objetivos del tratamiento, presentándose como una amiga de la familia que viene a charlar con él. Porque el niño muy pequeño, de 3, 4, 5 años, el tema y el concepto de psicólogo no lo comprende. Yo soy una doctora de la mente. Usted es como la doctora corazón. O sea, el niño muy chiquito no comprende a veces y no es un problema de retardo intelectual. Es que todavía en su mundo el concepto de médico se está instaurando, digamos usted de psicólogo, no se comprende, ¿verdad? Algunas contribuciones de esta autora, de Hugh Hellmuth. Para mí ha sido muy interesante cuando yo monté este curso, hablarles de esta autora Hugh Hellmuth, porque prácticamente no aparece en casi ningún libro de psicoterapia infantil y la vine a encontrar en una tesis doctoral en España, donde esta autora Escudero diserta sobre las pioneras de la psicoterapia y psicoanálisis infantil en Europa. Y aquí me vi encontrado con Anna Freud, Melanie Klein y apareció esta autora. A lo largo de su trabajo detalla una serie de características técnicas que son al mismo tiempo reflejo de su visión pedagógica. Esta es una de las que defiende la tesis pedagógica
de que hacer psicoanálisis con el niño es adoptar la posición y el rol del maestro. O sea, reflejo de su visión pedagógica sobre la infancia y adolescencia. El psicoanalista es un educador y va a acompañar al niño tratando de que su desarrollo no sea traumático. A ver, voy a poner esto. Vamos a cambiarle de color porque esta es una idea central. ¿Qué color le damos? Si la pongo en rojo, Dios, se ve horrible. Si la pongo en azul sí se ve. Ok. ¿Se ve en azul esto, muchachos? Porque en rojo no. Es azul contra naranja. Bueno. El psicoanalista en Hugh Helmus es un educador que acompaña al niño a que su desarrollo no sea tan traumático, ¿verdad? Interpreta lo que el niño hace o dice, interpreta lo que el niño expresa de sus papás, ¿verdad? Ok. El psicoanalista en Hugh Helmus es un educador que acompaña al niño a que su desarrollo no sea tan traumático. Interpreta, me faltó una de aquí. Lo que el niño hace o dice, lo que dice que hacen sus papás, etcétera. O sea, el psicoanalista es un pedagogo. Algunas de ellas son, por ejemplo, la necesidad de prescindir del diván y trabajar cara a cara. Ya ella cambia simultáneamente con Melanie Klein, que también lo cambia, prescindir del diván. No tiene sentido acostar al niño en el diván porque el niño no se va a ubicar jamás en esa situación analítica. Es mejor con él trabajar cara a cara. La afirmación de que el mejor lugar para el análisis es el domicilio familiar, ella era partidaria de ir a las casas para facilitar la confianza del niño y evitar su vida. O sea, de la sesión... Perdón, no entendí nada. Dime, Guille, estamos en tiempo. Nos vamos al receso 15 minutos. Regresamos en 15, muchachos, está bueno.
Bueno, continuamos. Estoy explicando un poquito la contribución de esta autora. Estaba leyendo que esta autora vivió poco tiempo. Murió en el año 1924 y fue estrangulada por su sobrino. Una muerte jodida. Era incluso de la clase noble austríaca, ¿verdad? Lamentablemente no pudo desarrollar mucho su obra y sí era conocida de Anna Freud y Melanie Klein. Ellas la citan, incluso, ellas la citan. Es una pena que terminó así. Dice la historia que quedó de ella, que se dice que fue atacada por algunos psicoanalistas como Adler y Jung, porque dicen que aplicó sus métodos al sobrino, no funcionaron, y que por eso le estrangularon, pero todo eso ha caído en una especie de película. Es algo, una cosa muy hipotética. Lo cierto es que el sobrino la estrangula. Esta mujer no pudo continuar con su obra, que era muy destacada. Es una obra pionera en esa época, ¿verdad? No podemos decir otra cosa. Ella instala las bases y se atreve a afirmar ya en el año 1920 que es imposible hacer un psicoanálisis como tal con niños porque la técnica no se adapta. Mete un ruido en esa época y se unen a ella estas dos señoras que ya estaban diciendo cosas parecidas. O sea, ellas tres son las iniciadoras prácticamente de la psicoterapia infantil en el mundo, ¿verdad? Sophie Morgenstern. Evidentemente, el mundo judío no validaba que la mujer se convirtiera en una psicóloga. Pero a pesar de toda la resistencia, de toda la cultura patriarcal hebrea, que no sé si ustedes conocen mucho eso, yo conozco un poco. Tuve un buen amigo que era de cultura hebrea, practicante, lo sigue siendo. Aprendí con él un chorro. La mujer para ellos viene al mundo, como en muchas sociedades, la sociedad hebrea es patriarcal. No vino a ser psicóloga, ni doctora, ni nada de eso, pero eso ya ha cambiado un chorro. Ya en la sociedad israelita no se manifiesta así. La mujer trabaja, etcétera, etcétera. En fin, ¿verdad? Pero en esta época, me estoy refiriendo, en la que la señora Morgenstern empieza a desarrollar su trabajo, fue como que una rebelión en su familia, convertirse en una pedagoga, en una psicóloga. No fue bien recibida por el mundo hebreo, pero sí por la comunidad científica francesa, donde la mujer sí fue bien recibida. Primera analista de niños en Francia, proveniente de la escuela de Viena, trabajó los cuentos. Es la primera terapeuta que empieza a trabajar el cuento terapéutico con niños. Observen qué gente más creativa en esa época. Corren los años 20, muchachos, han pasado más de 80 años, más de 90 creo. Trabajó los cuentos, sueños en sueños, juegos, dibujos infantiles, buscando, interpretando el contenido latente bajo el manifiesto. ¿Qué buscaba ella? Lo oculto en el niño. ¿Qué el niño no me está diciendo verbalmente y me está diciendo a través de dibujos, a través de cuentos? Su mayor aportación fue el análisis de los dibujos. A partir del caso de un niño mutista, un niño que no hablaba, de 6 años, de 9 años y medio, sistematizó su método aplicándolo después a todos sus pacientes. O sea, como muchos de los terapeutas que escribimos, ¿verdad? Y que a veces escribimos errores, y que a veces escribimos cosas muy buenas, y que a veces escribimos
cosas ambiguas, como le pasó también a Freud, como le pasó a Jung y a todos los grandes maestros. Ella se basa en un caso, crea su metodología y esta metodología la extiende, ¿verdad? Consideraba los dibujos como sustitutos de las asociaciones libres de los adultos, igual que Klein. Ahora yo les digo, ¿qué casualidad? No, ya no es casualidad. Ya no es casualidad. El psicoanálisis va a considerar que el niño se proyecta en los dibujos y dice en los dibujos de manera gráfica lo que verbalmente no hace. Después aparece años más tarde el señor Leopold Belak, el cual utiliza láminas estructuradas que él mismo y su esposa crean, son Sonja Belak, donde el niño se proyecta y proyecta así su inconsciente. Porque sí podemos hablar de un inconsciente en el niño y de la formación de procesos inconscientes en el niño, ¿verdad? Si bien no podemos hablar en el niño muy pequeño de un pasado, sí podemos hablar de la formación de procesos inconscientes. ¿Quién me está levantando la mano? ¿Miguel o Areli? Miguel, ¿no? ¿Miguel? ¿Tienes la mano levantada, campeón? Lo siento, perdón. No te preocupes, no hay pena, no hay pena. Ok. Un profesor cubano que era un hombre de raza negra, Rolando Valdés Marín. A ver, este hombre y yo nos hicimos muy amigos allá en el hospital. Él había estudiado en la Universidad de La Habana psicología infantil antes de la revolución. Y después estudió en Francia. Como hablaba francés muy bien, había estudió cursos de dibujos en Francia y los franceses eran los maestros de todo esto. De hecho, Roger Corman es uno de los autores que Roger Corman, francés, judío, Valdés Marín, era cubano, con Valdés Marín conversé en muchas ocasiones, tenía un libro que no lo tengo a mi alcance, lamentablemente, pero sí lo tuve en mi época. Incluso habían diferencias entre lo que él planteaba en el libro y los profesores de psicología, a él no mucho que lo aceptaban, pero Aurora García, que era nuestra profesora, de la cual yo les voy a compartir el libro de ella, Aurora García me decía, pero no podemos negar que Valdés Marín es una autoridad en todo lo que es dibujo de niños. Las rivalidades ustedes saben que son propias del mundo profesional. Basta para que alguien sea un poco bueno para que tenga oposición. Eso va a ser así siempre. ¿Verdad? Entonces, comienzo a estudiar estos dibujos de niños. Pedíamos a los niños dibujar en esa época, primera época mía, primeros 10 años de carrera como psicólogo. El libro de Roger Corman, muy bueno. El libro de Valdés Marín fue lo que tuvimos. Y ahora otro autor francés que era Didier Ancieux. Didier Ancieux. Como dirían los franceses, Didier Ancieux. Esa Ancieux es una EU. Bueno, este hombre es uno de los clásicos en lo que es todo lo que es técnicas proyectivas en Francia y psicoanálisis en niños, ¿verdad? El señor Didier Ancieux. Me parece el libro de Corman y la técnica de Corman de dibujo de la familia muy buena y la podemos usar en el estudio de caso. Está muy, muy sencillo el libro. Les hablo un poco de todo esto porque todo esto está vinculado con todo lo que estamos explicando, ¿verdad? Y definitivamente en el niño, y es un aporte del psicoanálisis, ¿verdad? O sea, ¿los dibujos para qué? Los dibujos para producir asociaciones libres en el niño, y aquí saltan los problemas del niño de una manera inconsciente y los proyectaría en el dibujo, ¿ya?
Consideraba los dibujos como sustituto de las asociaciones libres de los adultos, igual que Klein, e interpretaba durante el tratamiento tanto su significación inconsciente como los símbolos utilizados para su realización. Esta técnica, esta concepción, perdón, alcanza su máxima expresión, según yo, en la técnica del dibujo libre de Aurora García. Libro Psicología Clínica Infantil. Lo van a tener en digital, es un regalo. En esta clase es un libro genial, es el doctorado de Aurora, profesora mía en la carrera. En la maestría nos dio alguna conferencia de algo, pero en la carrera sí yo recibí clases con ella. Es lo que recuerdo, ¿verdad? O sea, esta parte es muy fácil de entender a partir del libro de Aurora, donde ella desarrolla la técnica llamada dibujo libre y que tiene como base todo esto, aunque Aurora no era psicoanalista, pero sí nos hablaba de que el psicoanálisis del niño tenía su máxima expresión en los dibujos, ¿verdad? Porque, repito, el niño expresa lo que no puede hablar, lo que él no tiene al plano consciente, ¿verdad? No sé si ya han ejecutado dibujos a niños alguna vez ustedes. ¿Ya han ejecutado dibujos a niños ustedes? ¿Alguna práctica, alguna clase? Ok, ¿qué libro has usado, Cristel, para interpretar esos dibujos? Cristel, enciéndeme tu micrófono, por favor. Silic, ¿Me usé pones tu el cámara? test. ¿Me pones tu cámara? Vamos a ver si se mira. Por favor, necesito que resuelvan los problemas de su cámara. A mí me están exigiendo que cuando ustedes intervengan, activen su cámara. Y ocurre que muchos de ustedes no sirve la cámara de la compu. Ok, ¿Sí se hola mira? Cristel, hola. ¿Hiciste los Sí, dibujos a un niño alguna práctica? sí, hice el test de la persona humana de De la figura Google, humana. ajá, de la figura humana. Y el libro También el era el del, Goodenough. ajá, good enough, ajá, ese. Ok, el libro es el Y Goodenough, el de la ¿correcto? familia. Y Y el el de test la de la familia, familia, ¿por qué libro? ¿Por el de Corman? el de Coleman, sí. Ok, ya tienes un conocimiento que te va a servir aquí en esta clase, ¿vale? Sí. Porque ya tú puedes aplicar eso. Si te recuerdas, Roger Corman era un psicoanalista, psiquiatra francés. El tipo era un hombre de orquesta. Lo Es mismo muy era, bueno. psiquiatra adulto que psicoanalista que veía niños que adolescentes. El tipo era, le decimos aquí en el mundo de la psicología, le decimos un hombre de orquesta, el tipo. Tiene otros libros más de psicología proyectiva, geniales. Pero su mayor legado es esta contribución del libro del dibujo de test de la figura humana. Creo que lo tengo en digital. ¿Tú lo tendrás en digital? Yo lo tengo en físico. En físico lo tienes. Ay, madre Sí. mía, ¿qué hacemos? Yo creo que lo puedo Pero conseguir en digital para subirlo al portal. Vamos a ver cómo hacemos con eso, ¿ok? sí, si no le pido a mi supervisora, tal vez ella fue la que lo ¿Quién es tu dejó en la... supervisora? Fue mi supervisora de quinto año, Glenda Sosa. Por favor, dile a Glenda Sosa que Coli te está pidiendo en digital que por favor que me ayude. Ella me conoce. Ella me conoce. Sí, yo le digo link. Nos llevamos muy bien y nos conocemos. Glenda es muy buena persona, Glenda. Una gente Sí. muy buena. Muy buena. Muy gente. Ok, muchas gracias, Cristel. Muchas Está gracias. bien, Lick. Seguimos aquí compartiendo cosas. Yo les voy a compartir el dibujo libre. Ese libro es genial, el libro Aurora. He tratado de localizar a la profesora a ver si lo quiere reimprimir el libro en la editorial Brujas, pero no he podido comunicarme con Aurora. Ya los años pasaron, tal vez ya se retiró.
El correo de ella prácticamente no lo usa, ella tiene otro. Yo tenía buen contacto con ella hace años. Bueno, suele ocurrir que todos mis profesores o se murieron, muchachos, o tienen más de 75 años. Ha pasado muchos años de que me dieron clase, ¿verdad? Así van a decir ustedes un día. No sé si Colly se murió, está vivo o sigue todavía jodiendo. suele ocurrir. Pasan los años, la gente ya dio lo que iba a dar, dio su contribución, la película se acaba y nos queda el legado de la gente. Nos quedan sus nombres, sus libros, sus teorías, y eso es lo mejor que pasa aquí en la psicología. La psicología se nutre y sigue adelante con todas estas contribuciones del pasado que ya también van a estar en el presente, ¿verdad? La contribución de esta autora, vamos a ver. Vamos a ver, pues le vamos a hablar hasta la sopa de Anna Freud y Melanie Klein. Entonces, bueno, nada, hay que hablar un poquito de las que no eran ellas dos. Contribuciones. Comprobó que la mayoría de los niños utilizaban a menudo los mismos símbolos para representar sus conflictos, pero utilizándolos de forma distinta. Interesante eso. O sea, utilizaban los mismos dibujitos. Arbolitos, el sol, signos de la casa. Los niños dibujan muchas cosas de la casa, de la familia. Por eso el test de la familia de Corman es importante aquí. Los dibujos inspirados por el inconsciente del niño representan el conflicto en su estado primordial. Su lenguaje visual contiene todos los mecanismos del proceso primario. Condensación, desplazamiento, sobredeterminación, simbolización, etc. O sea, el niño tiene a flor de piel todo esto. Son también soporte de múltiples identificaciones producidas por los fenómenos transferenciales desarrollados en el tratamiento. O sea, el niño tiene transferencia, claro que la tiene. Positiva o negativa. Siempre se va a proyectar hacia el terapeuta y va a proyectar su afecto. Siempre, siempre. El niño está dirigido por su vida afectiva y su creencia en las fuerzas mágicas. Definitivamente, el niño es muy afectivo, ¿verdad? Y muchas veces cree en lo mágico. Y te habla de dragones, y pinta bichos y dragones, y pinta magia, y pinta hadas y magos, y te puede dibujar hechiceros y brujas, y todo eso es parte del mundo infantil, que no es exactamente un mundo psicótico, recordar eso siempre. Esto le permite introducir en sus dibujos y manifestaciones lúdicas hechos en apariencia contradictorios o alejados unos de otros. El material gráfico que aparece en su obra sigue siendo, aún hoy, de lo más importante. Pensaba que la expresión de los conflictos a través del juego lúdico y simbólico delante de un adulto comprensivo era lo más importante en el proceso. O sea, ver al niño dibujar y ver al niño jugar, ¿verdad? Esto es muy genial cuando el niño dibuja y cuando el niño juega. Y hay niños que de pronto no quieren dibujar y no quieren jugar, cosa difícil. Porque mínimo dibuja el niño, ¿verdad? Pero esto es un arte, convencer, incitar al niño, ¿sí? Vamos a parar aquí. Vamos a tratar de conseguir el libro creo que puedo conseguir el libro de Corman. Y les voy a subir el libro de Aurora, para también dejarles una lectura del libro de Aurora. Y tenemos pendiente todavía esto de subir los capítulos del libro de Johnson, ¿verdad? Estamos en eso todavía pendiente. Guille, no sé si andas por aquí. ¿Para qué día dejaste la tarea del libro de sexualidad humana? Que esa también va aquí con ellos. Todavía estoy pensándola, pero creo que la dejaré para el otro viernes. Está bien, está bien, está bien. Eso queda de ti. Muchachos, hasta aquí llegamos hoy. Tengo clase detrás. Guille les va a orientar una tarea del libro Sexualidad Humana. Está subido. Ya está subido el libro en el bloque 1 del portal. Es un libro genial. El capítulo 10 es el que ustedes van a leer y van a hacer un ensayo, ¿vale?
El tema de la sexualidad en el niño no podemos ignorarlo, no podemos ignorarlo. Estemos en la sociedad que estemos. Porque van a llegar los papás y te pueden hablar de eso. Entonces no puedes aparecer como un ignorante delante de los papás. No, ese tema no lo trabajamos, o ese tema no lo tocamos, o hasta allá no llego y no me meto en eso. No, 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 no. Los psicólogos tenemos que estar preparados, no es para dónde. Está bueno. Que tengan un buen día. Buen día, licenciado. Gracias, doctor. Buen día. Chao, chao. Buen día. Fin de semana. Usen la mascarilla, por Feliz favor. día, No se doctor. metan en tumultos de personas. Feliz día. Feliz día. Vale, vale, cuídense. Chao, chao.